hay un poco esta idea de que es la extensión de un escrito lo que determina si es que el escrito puede ser un cuento o una novela. Y yo te digo algo, los cuentos y las novelas nada tienen que ver con la extensión. Yo digo que un cuento y una novela tienen dos duendes distintos. El uno tiene un duende y el otro duende. Yo escribí una definición de cuento que quisiera leerte. No Claro, sé si sí. es que una definición de cuento que le trabajé justamente hace un mes porque estuve en un taller de cuento en la Universidad de Nueva York, en CUNY. Y fue un taller en el que asistieron como unas 17 personas que fueron admitidas. Había que pedir plaza, había que presentar escrito, había que presentar solicitud. Y si es que eras Wow. admitido, no te cobraba, no te costaba un centavo el taller, pero en cambio era un taller así súper comprometido y de producción y de todo. Y bueno, yo de ahí salí con muchísimas cosas muy, muy hermosas. Pero bueno, mi definición de cuento es esta, mira. Conjunto de palabras, cada una de medida y peso exactos, pero elegidas como al descuido, que revelan tanto como ocultan un acontecimiento dramático, exterior y obvio, visto a través de un lente único, y otro interior insospechado aún por el cuentista. El cuento no es tal cosa hasta que la trama velada aflora como la promesa de un universo, como el anuncio de esa caricia del amigo o del amado que sabemos que llegará, aunque no llegue. Entonces, mira, el cuento es misterioso. ¿Por qué? Porque cuenta, dicen los expertos, mínimo dos historias. La una es esa anécdota exterior. La anécdota para mí es lo que menos importa. ¿Qué es la anécdota? Es la circunstancia que te cuenta un cuento. Para mí lo que más importa en un cuento es esa otra historia oculta, como te digo en esta definición mía, esa historia que está bajo la superficie y que está guiada por indicios misteriosos por acá, por allá, y que no jamás aflora, sino solamente al final. Al final de la historia, como que confluyen las dos, esta historia evidente y exterior, concuerda con, o se topa o se cruza con esa historia oculta y velada, y hacen clic y uno se queda, oh, wow, esto es el cuento, este es el cuento. Entonces, esto obviamente no ocurre en la novela, ¿no? La novela, y te voy a decir algo, si ustedes han leído a Faulkner, que es el gran autor, el gran influyente autor del siglo anterior de toda la literatura, mira, William Faulkner, él decía que todo novelista es un poeta frustrado. Él decía que los novelistas siempre quisieron escribir primero poesía, pero al no poder escribir poesía, se decidieron a escribir cuento, que es el segundo género más difícil que existe y más perfecto. Pero al no poder escribir cuento, se decidieron a escribir novela. Eso es lo que dice Faulkner, que a la vez es novelista y a la vez es cuentista. Creo que tiene uno que otro poema. Pero Faulkner habla de esto y cuál sería la diferencia en el caso de la novela. Y es todo el tono, en verdad en la novela importa más la reflexión que hace el personaje, importa más toda lo que acompaña, lo que rodea al personaje, la circunstancia, la atmósfera. Eso es lo que pesa más en la novela. En cambio, en el cuento, como decimos, es el personaje, pero eh, no tanto su anécdota externa, sino lo que confluye con esa historia oculta y que hace un clic. Entonces, mira, hay ejemplos en la narrativa también. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Una cosa que ustedes podrían leer es el cuento de Haruki Murakami, que se llama El pájaro que da cuerda y las mujeres de los martes. Que da cuerda y las mujeres de los martes desencadena luego una novela. La novela que desencadena se llama El pájaro que da cuerda al mundo, crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Y la novela es así, una cosa súper gruesa,
El cuento obviamente es más pequeño, pero yo acabo de estudiar eso en un ciclo de narrativa japonesa en el que estaba, y es maravilloso el ver cómo un cuento no es que desencadena, no es que se convierte en una novela, no puede, porque el cuento es una cosa, como les digo, misteriosa y que tiene otro duende. Pero lo que sí puede hacer este cuento es en el autor desencadenar una preocupación tan viva, activa y puede ocasionar muchos más capítulos y ese convertirse en un capítulo de la novela o en parte de un capítulo de la novela. Eso es lo que ocurre en esta crónica del pájaro que da cuerda al mundo. El cuento se convierte casi literal, no totalmente, pero casi, en un capítulo de esta novela.